esto lo puso de moda Sócrates, pero déjame decirte que desde la eternidad nuestro Señor lo usaba. El Dios Todopoderoso lo usaba cuando le hizo, por ejemplo, la pregunta a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se acuerdan de esa pregunta que le hace el Señor? ¿Tomaste del fruto que te dije que no tomaras? ¿Acaso no sabía el Señor que Adán había hecho eso? Claro que lo sabía, pero la pregunta era para concientizar a Adán y entendiera a Adán lo que había hecho. Cuando le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso no sabía Dios qué había pasado con Abel? Pero la idea era que Caín se concientizara y entendiera lo que había hecho. Como ven, este método no es de Sócrates, lo usó, pero nuestro Señor ya lo había señalado en la Biblia. Yo quiero compartirte una verdad. Cuando tú no sabes, le preguntas a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántas veces no le has preguntado al Señor: oye Señor, ¿por qué pasa esto? Oye Señor, ¿por qué aquello? ¿Para qué aquello? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Por eso dice: cuando tú no sabes, le preguntas a Dios, pero Dios te pregunta para que sepas. Y hoy el Señor te va a preguntar para que aprendamos. Dispón tu corazón. Yo te pido que tengas tu cuerpo, alma y espíritu aquí en la palabra de Dios. Sin duda Dios nos va a hablar. Sin duda hoy Dios va a hacer una pregunta importante. Te va a mostrar una verdad espiritual que puede ayudarte. A ti que estás en medio de problemas. ¿Quién tiene problemas? Yo creo que todos, ¿verdad? Nadie puede decir: no, yo no tengo problemas. Silvestre, ¿tienes tú problemas? Le dice: si me pongo a hablar, pastor, pues aquí me agarro la media hora, ¿verdad? Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios va a preguntarte y va a hacer una pregunta para que llegues a un conocimiento y puedas entender. Y es algo que nos hace diferente a todos los credos. Tenemos un Dios diferente, un Dios que habla, un Dios que a través de la palabra de Dios te deja las instrucciones y es claro para con sus hijos y es claro para con su creación, para que entendamos y conozcamos lo que Dios espera de nosotros. Por eso hoy Dios te va a hablar, porque el tema de hoy está basado en la palabra de Dios, así como lo que se predica en esta iglesia. Por eso, hermano, yo te invito a que siempre que vengas a nuestras reuniones, tráete tu Biblia, que es la palabra de Dios, para que así puedas comprobar que lo que aquí se habla es la palabra de Dios. Y les sugiero, hermano, tráigaselo por favor en una Biblia. No diga: es que en el celular, porque al lado de donde tiene la Biblia en el celular también tiene el jueguito de Candy Crush, y usted va a estar tentado a abrir el Candy Crush o la Biblia, ¿verdad? Y dice: a ver, ¿qué? Entonces, mejor no lo traiga en el celular, ni tampoco en su iPad, porque también hay juegos ahí en el iPad, ¿verdad? Tráigase su Biblia, tráigase, con el debido respeto, su tumbaburros, ¿verdad? Tráigaselo aquí, para que usted pueda comprobar que lo que aquí se predica es la palabra de Dios. Así es que, hermanos, hoy Dios nos lanzará una pregunta. Hoy Dios nos lanzará una pregunta y sobre todo, ¿sabes por qué? Hay ocasiones en que no entendemos por qué estamos pasando pruebas. Hay ocasiones en que nos preguntamos y nos decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y le preguntamos a Dios porque queremos saber. Y ese es uno de los grandes problemas, que al hombre le interesa más el saber. Pero hoy el Señor te va a dar el poder. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 1 le dice: varones galileos, ¿qué ves al cielo? A ese Jesús, y le pregunta al Señor: ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y qué les dice el Señor? A ustedes nos ha dado conocer los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y el problema siempre que es que el hombre se decide por el saber. En el huerto del Edén, ¿cuál era el fruto prohibido? El árbol de la ciencia del bien. Y prefirieron comerlo a tener la comunión con Dios y disfrutar del poder de Dios en su vida. Así es el hombre. Le interesa más el saber. Y se cuestiona y se pregunta y nos preguntamos y andamos buscando respuestas. A tal grado que es uno de los grandes pretextos para no acercarse a Dios. Por eso hoy comenzaremos este estudio, el estudio de la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a aprender algo importante, que Dios nos inyecte de ese poder que transmite el Espíritu Santo para poder vivir, para poder seguir. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que tú, Espíritu Santo, nos enseñes. Que tú, Padre, nos hables a nuestro corazón. Que tú seas el que nos ministre. Que tú seas, Señor, el que nos cuestione para llegar a un aprendizaje. Para que podamos entender, Señor, entender tu voluntad, comprenderla y permitir que tú obres en nuestras vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 18 y dice así la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Hasta ahí, hermanos. En primer lugar, hermanos, déjame decirte que Dios le habla a Jeremías. Ese día a lo mejor Jeremías se levantó como cualquier otro. Ese día Jeremías se levantó a lo mejor ni siquiera pensando que Dios le iba a hablar. Ese día Jeremías a lo mejor se levantó preocupado por ir a dejar a los niños a la escuela. Pero sin saber que ese día el Señor, el Dios Todopoderoso, le iba a dar una revelación más preciosa, una de las más preciosas que hay en la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted se tiene que levantar todos los días esperando a que Dios le hable, esperando a que Dios trate con usted. Por eso, hermano, usted debe de venir a la iglesia con esa disposición de que Dios le hable a su vida. Muchos de los que vienen aquí a la iglesia, no, es que, hermano, pues como que Dios no me habla. Pues claro, te la pasas chateando ahí en medio culto. Te la pasas whatsappeando, ¿verdad? Ese nuevo lenguaje que crea la tecnología. Te la pasas en vez de venir y concentrarte en la palabra de Dios y decir: sí, hoy el Señor tiene una palabra para mí, hoy el Señor me va a hablar. Sí, luego vienes a ver si la pastora trae su vestido de siempre o ya le cambió. Vas a ver si el pastor viene peinado de la misma manera. Siempre voy a venir así peinado. No le puedo cambiar. Pero venimos a muchas cosas menos con esa expectativa de que Dios nos va a hablar. Por eso hoy, hermano, quiero que te actives y digas: hoy el Señor me va a hablar, hoy el Señor nos va a hablar, hoy el Señor tiene algo para mí, hoy el Señor viene y me va a decir algo. Eso es lo que tenemos que levantarnos todos los días, y cada día que vengas a la iglesia debes de venir con esa mentalidad de que el Señor te va a hablar. Amén. Porque muchos jóvenes vienen: ay, voy a ir a ver a fulanita en vez de venir a ver al Señor. Yo así le hacía cuando era joven. Pero Dios ya me dio mi merecido. Ya aprendí la lección. Si quieres aprender en cabeza, aquí estoy. Perdí 10 años de mi vida por andar así, por descuidar mi relación con Dios, por no esperar a que Dios me hablara, por no esperar a que Dios, y Dios me habló muchas veces. Y mucha gente dice: es que a mí no me habla. Pues claro que no te habla, andas pensando en todo, menos en lo que Dios te quiere decir. Por eso, hermano, tenemos que tener una expectativa siempre. Dios me va a hablar. ¿Cómo me va a hablar? ¿Dónde me va a hablar? Hay otros dicen: oiga, pastor, pues yo estoy esperando aquí, dormido, a ver si Dios en sueños me revela algo. Ay, es que yo estoy esperando, pero nadie me dice nada.
nada, le digo al Señor, Señor, mándame un profeta para que me diga. Y nadie me dice nada. Déjame decirte que la profeta mayor es la palabra de Dios. ¿Sí? Y antes de esperar que el Señor te revele un sueño o te mande un profeta, búscalo aquí en la palabra de Dios. Amén. Siempre va a estar ahí la palabra de Dios. Siempre ahí va a estar. Las veces que tú quieras que Dios te hable, busca la palabra de Dios. Cuando tú necesitas un consejo, cuando tú vas a tomar una decisión, busca la palabra de Dios. Amén. Ese es el asunto. Pero sabes, nos va a aflojar. Es que tiene muchas letras y no hay monitos. Es un problema espiritual. Por eso mucha gente no entiende la palabra de Dios, no entiende la Biblia porque es un libro espiritual. Y como su espíritu está muerto, no tiene, por eso le da sueño. Por eso no entiende, porque su espíritu está muerto. Para usted, hermano, que ha resucitado con Cristo, para usted que ha recibido a Cristo en su corazón, su espíritu ha resucitado, por lo tanto usted no tiene pretexto. Por eso, hermanos, si estás esperando que Dios te hable, no se preocupe, terminando el culto, vaya a su casa, abra la Biblia y Dios le va a hablar ahí. Si después de que yo hable 50 minutos, Dios no le ha hablado nada, vaya a su casa y abra la Biblia, ahí Dios le va a decir algo. Por eso, hermano, yo te pregunto, ¿en verdad estás aquí? Venimos a la iglesia y nos quedamos pensando, ¿cómo le irá al Querétaro? Las Chivas se van perdiendo ahorita con el Atlas. Estaba jugando antes con Cachimba. Ya estás preocupado, ¿verdad? Que si era falta, que si sí, que si no. Hermana, la mujer está preocupada por mañana, que no ha lavado, que no ha planchado, que no ha preparado los uniformes. No se preocupe, hoy el Señor la trajo aquí. Y el Señor quiere tratar con usted porque Dios va a hablarle hoy. Pasa segundo término el fútbol, la sopa, los frijoles, los uniformes. Hoy Dios le va a hablar. Tenemos que levantarnos cada mañana con esa expectativa, con esa esperanza de que hoy el Rey de Gloria va a tratar conmigo. Hoy Dios va a hablarme a mi corazón. Hoy Dios me va a dar esa palabra que necesito. Me va a dar el consejo que necesito para tomar decisiones. Y Jeremías se levantó y ese día el Señor le dio una revelación preciosa, una revelación muy didáctica. ¿Qué significa didáctica? Que podamos sacar enseñanza tan solo de leerlo. Nos vamos a aprender. Yo quiero que Dios me hable a diario. Yo quiero que Dios trate conmigo, que Dios platique conmigo, pero tengo que darle tiempo. A veces yo le digo a la pastora, pastora, hoy no me ha hecho piojito, hoy no me ha abrazado, pues no te he visto en todo el día. Perdón. ¿Sí o no, pastora? Amén. Pues van a dar el tiempo para buscar. Y andar afanado en otras cosas. Como quieres que Dios te hable, si andas afanado en otras cosas, si andas pensando en otras cosas. Y la pregunta es, ¿no necesitas de Dios? Yo sí necesito de Dios. Yo sí necesito de Dios. Y entonces viene Jeremías y se levanta y el Señor dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. ¿Y Jeremías qué hace? A ver, vamos a escuchar lo que dice el Señor. Versículo 2, Richie. Levántate. Otra vez esa palabra, ¿verdad? Y ya no la vamos a explicar. Si no ha venido usted a otros cultos, de modo. La explicaremos luego, ¿verdad, pastor? Usted la explicó la semana pasada. Acerca de levántate. Dios siempre te llama y dice, levántate y vete a casa del alfarero. Y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Amén. Dios no le habló, Ahorita si ya leímos el relato. Él nomás llegó a la casa del alfarero, no sé si se hizo invisible, no sé qué onda, pero llegó. Y no se dice que si platicó o no platicó. No se dice que el alfarero le haya platicado de qué tal, cómo estás, Jeremías, estoy aquí trabajando, siéntate ahí para que veas cómo trabajo. No sabemos, a lo mejor Dios lo hizo invisible, a lo mejor Dios lo llevó en el espíritu, no sé. Pero ahí llegó Jeremías y el Señor le habló y le dice, mira, ve cómo trabaja el alfarero.
Ahí te voy a enseñar. No va a ser necesario que yo hable, solamente con que veas cómo trabaja el alfarero, yo te voy a enseñar algo. Y ahí le enseñó dos grandes verdades. Dos grandes verdades. Le dijo, mira, ¿ves el barro? ¿Ves la arcilla con que trabaja el alfarero? Pues el barro o la arcilla, como quieran llamarle, aquí le llamamos lodo, ¿verdad? ¿Ves el lodo con que trabaja el alfarero? Ese lodo, esa arcilla, eres tú. ¿Y ves al alfarero? Ese soy yo, le dice el Señor. Por eso, hermano, emocionate porque Dios te va a hablar. Emocionémonos porque Dios nos va a hablar. Nos va a enseñar en ese proceso de cómo trabaja el alfarero. Ahí vamos a sacar enseñanza para nuestra vida. Ahí vamos a aprender para nuestra vida. Yo necesito de esto porque tengo problemas. Porque mi vida no es fácil. Porque mi vida está llena de responsabilidades. Porque mi trabajo me demanda responsabilidad. Porque en mi familia me demanda responsabilidad. En la iglesia, en el ministerio que Dios me ha dado, demanda responsabilidad. Por eso necesito que Dios trate conmigo y me hable. Que Dios me diga, a ver, Manuel, espérate, te voy a enseñar, tranquilo. No lo hagas en tus fuerzas, yo voy a hablar contigo. En primer lugar, vamos a ver el proceso. El proceso que sufre el barro. Para que el alfarero trabaje con el barro, ¿qué tiene que hacer? Dice allá en la antigüedad que los alfareros ponían su casa donde estaba el banco de arcilla, donde estaba el banco de tierra, para así salir nada más al patio trasero y traer la materia prima. Y salía al patio trasero el alfarero y veía la arcilla, veía, y ahí buscaba y buscaba la que, a ver, ¿cuál? Esta. Y decidía. Decíamos que nosotros somos la arcilla de hoy. Y por eso el Señor nos salió al encuentro un día. Y en medio de toda la bola, en medio de toda la tierra, y entiéndaseme, la cochinada en que andábamos, el Señor nos encontró y dijo, ahí, mira, ahí, en Lomas de Casablanca, ahí donde vive Manuel, mira, ahí está Manuel. Y de ahí me sacó el Señor. En medio de la tierra, en medio de donde no valía nada. ¿Cuánto vale un puño de tierra? Nada. El Señor dejó su trono de gloria para venir a salvarte. Para venir a decir, ¿sabes qué vale la pena, Manuel? Vale la pena, Enrique, aunque viva en Peñuelas y viva en medio de vándalos y ande en un ambiente pesado, vale la pena, Enrique, miren. El alfarero salió a buscar el barro, la arcilla. El Señor Jesús vino a salvarte. Por eso dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Qué maravilla que el Señor te haya escogido. El Señor sin duda vio algo especial en ti, a pesar de tu condición. A pesar de tu condición, el Señor vio algo especial en ti. Alguien que nadie lo veía. A lo mejor ni tu papá ni mi mamá lo veía, que yo podía tener algo bueno. ¿Cuántas veces no me dijo mi mamá, ay, hijo, de ti no espero nada, no vas a jugar fútbol? Reprobaste tantas materias, ay, hijo, pues, ni modo, te tengo que querer. Ni ella se había dado cuenta. Pero algo que Dios vio en mí, puso sus ojos en mí y me sacó de donde estaba. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y así lo hizo por todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. ¿De dónde te ha sacado el Señor, hermano? De ese montón de tierra,
que estaba revuelto entre las piedras, que estaba revuelto entre las heces de los perritos, ¿verdad? Y llegaba al alfarero. ¿Sabes? Dice la Biblia, tus ojos vieron mi envión. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 139? El Salmo 139. Pasen, hermanos, con confianza. Hay lugares aquí. Y entonces vemos que ahí el alfarero ve algo diferente. El alfarero ve algo distinto en medio de ese montón de tierra. Pone sus ojos ahí. No sé si ustedes hayan visto. Me ha tocado ver trabajar a los albañiles cuando hacen el mangosteo. Y de veras que son todo un arte, ¿verdad? Le dicen, vas a escoger esa piedra. No, y escoge la otra piedra porque él ve algo que yo no veo. Y la acomoda ahí donde va y dice, oye, hasta parece que ahí la mandó a hacer. O luego la agarra del montón. Lo que pasa es que tú no tienes la visión de Dios. Dice, mis pensamientos no son los tuyos. Y en medio del patio, ahí, del patio trasero, del traspatio, si viene el Señor y posa sus ojos en un puño de tierra, y ahí lo agarra. Por eso dice el Señor, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí para que vayáis y llevéis fruto. Dice Juan 15. Por eso el Señor te escogió, porque vio algo que tus padres no vieron. Pero el Señor sí lo vio. Por eso alguien decía, ¿verdad? Dios no te ve como eres, sino como puedes ser. ¿Usted me ve como soy? Prieto, chaparro, gordo y feo. Pero tengo a Cristo Jesús en mi corazón. El Espíritu de Jehová está conmigo. Eso me hace diferente a pesar de mi condición. Por eso el alfarero llega y se posa, ¿sí? Y llega, ve allí, agarra un puño de tierra y lo arranca de donde está. Lo arranca de donde está y viene con su puño de tierra. Dice, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de un montón de tierra lleno de mugre, de piedras revueltas. Había basura a lo mejor, pero el alfarero salió, vio algo especial y nos arranca de donde estamos. Ahí de donde te criaste, ahí de donde creciste tu infancia, tu niñez, de ahí te arranca el Señor y te trae de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el Señor te ve con amor, aunque seas un puño de tierra que pues para muchos no vales nada, para el Señor eres alguien importante y que dio su vida para que tú tuvieras un propósito, para que tú tuvieras dirección. Ahí viene el alfarero con su puño de tierra, ahí viene el alfarero y lo mete a la casa del alfarero. Después de estar a la intemperie, donde llegaba el perrito y pues hacía ahí en el montoncito que le gusta el perrito, ahí dejaba su excremento, ¿verdad? Y ahí lo agarra el alfarero, lo arranca y te mete a la casa del alfarero. ¿Qué significa? Cuando tú recibes al Señor de donde estés, el Señor te arranca y te pone en lugares celestiales, como dice Efesios 2:10, que nos ha sentado en lugares celestiales. Posicionalmente ya estás en otra, tienes otra ciudadanía, eres diferente. ¿Y sabes? Te mete a la casa del alfarero y empieza la tarea más ardua del alfarero: purificar la arcilla. Agarra su puño y hay una piedrita de cal, hay un pedacito de excremento de perro, hay una
basurita ahí de una colilla de cigarro que dejaron. Ese es el proceso más tedioso y más doloroso para nosotros. Por eso, hermano, tienes que permitir que el alfarero te purifique, que el alfarero te quite aquello que se te pegó, pero no es tuyo. No es parte de la arcilla, la piedra. No es parte de la arcilla ese pedazo de excremento. No es parte de la arcilla esa piedra. Y el alfarero lo quita. ¿Cuántas cosas traemos pegadas a nosotros que no son parte de nosotros? Pero son costumbres. Pero son cosas que nosotros hemos tomado de donde estábamos. Es que así se acostumbraba a ponerse bien ebrio todos los viernes, amanecer hasta el domingo bien crudo y pues ya. Así eran los fines de semana. Permite que el Señor te quite eso que no te pertenece, eso que no es tuyo, pero que viene pegado a ti. Tienes que permitir que el Señor limpie tu vida. ¿Cuántos de nosotros venimos contaminados? ¿Cuántos de nosotros venimos con muchas cosas? Decía alguien, pues yo no vengo del cielo, hermano. Si viniera del cielo, pues no vendría contaminado, ¿verdad? Pero dice, llegué todo piojoso, dice, no quiero que el Señor me quite los piojos. Permite que el Señor te quite esas impurezas. Permite que el Señor te quite eso que no es parte de ti. Y que si no te lo quita, no va a poder trabajar contigo. Y si no te lo quita, no va a poder darte forma. Y si no te lo quita, no puedes ser usado. Por eso tienes que permitir la purificación. Eso significa santidad. Eso significa santidad. ¿De dónde venimos? Yo vengo de un barrio muy feo, muchas muy malas costumbres, mal hablados, irresponsables. De ahí me sacó el Señor. Yo no sé de dónde vengas tú, pero tienes que permitir que el Señor te quite lo que no es tuyo, para que el Señor pueda trabajar contigo. Sabían que estaba leyendo y decían que el pollo, mucho del pollo que se consume en Norteamérica, el 85% está contaminado con salmonela. Y no es de salmón, ¿verdad? No, es una bacteria, ¿verdad? Y por eso tiene que ser cocinado. Si se lo come crudo, se va a enfermar. Por eso tenemos que matar lo que nos puede matar. Así de que, hermano, permite que Dios te santifique. Permite que Dios quite esas impurezas. Te meta en el horno ahí para que te cocine y pueda morir aquello que te puede matar. Permite que Dios trabaje contigo. ¿Qué pasa cuando van a hacer una cirugía? Se duerme todo el enfermo, ¿verdad? Está como muerto. Le abren la panza, lo revisan, le ponen unos martillazos ahí en la cabeza y le siente, se entrega, ¿verdad?, al médico, ¿verdad? O sea, viste en una operación, oiga, no le haga así, doctor, no, espéreme, pásame bien, ¿no? Se duerme, se queda como muerto, lo abren, lo revisan, le sacan las tripas, lo cosen, lo dejan, todo lo que hace, ¿verdad? Pero tiene que estar a disposición del médico. Usted tiene que permitir que Dios meta su mano en su vida para quitarle lo que no conviste su vida. Oiga, pastor, entonces no va a haber bendición en mi vida. A ver, hermano, aquí es cuestión que entendamos lo siguiente. Muchos de nosotros vivimos en la gracia y el favor. Y Dios tiene gracia, tiene misericordia. Y vivimos de gracia y de favor. Muchos de los incrédulos también viven de gracia y de favor. Los incrédulos también reciben bendición. Pero tienes que dejar de vivir de la gracia y el favor para entrar al siguiente nivel espiritual, que es el vivir de recompensas. ¿Tú quieres vivir de recompensas? Es un estado de madurez. A un niño de repente ni se merece los zapatos que calza, pero ahí estás comprándoselos, tienes que comprárselos.
¿Cuántas veces se ha portado mal al niño? Le dices, te voy a pegar y si vuelves a hacer esto y lo vuelves a hacer y no le pegas. Es un favor y una misericordia que tienes con él. ¿Sí o no? A veces ni se merece el juguete que le compras, pero... Y tú le vas a pegar ahora sí te pusieron. Pero llega el niño y te sonríe y dice, te quiero mucho, papá. Tu corazón te dice, ámalo, ¿verdad? Abrázalo. Y tu mente, mátalo, se portó mal. Tu corazón te dice, ámalo. Muchos vivimos en la gracia y el favor. Pero cuando el joven estudia y se hace merecedor de un título, ahí es una recompensa, un esfuerzo. Demostró su trabajo, su estudio, su inteligencia y ahora ya es licenciado, es ingeniero y merece ahora otra categoría, ¿verdad? Así trabaja Dios también. Dejemos de vivir en la gracia y el favor de Dios y entremos en la recompensa, porque el Señor sabe recompensar y muy bien. Por eso, hermano, yo le digo, permita que el Señor lo purifique para que el alfarero lo meta a la casa. Y en esa mano del alfarero agarra su puño de arcilla, la revisa y empieza a expurgarlo y empieza a quitar las cosas y lo mete. Y después de estar en un montón de tierra abandonada y sin ningún valor, llega y se pone en la mesa del alfarero. Ahí en la mesa del alfarero, en la mesa de trabajo del alfarero. ¿Qué significa? El alfarero quiere trabajar de cerca con el barro. El alfarero va a meter la mano en el barro. El alfarero va a empezar a darle forma al barro. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer contigo, hermano. Te quiere poner en su mesa para trabajar en tu vida. Te quiere poner en su mesa, que es la rueda, ¿verdad? Para trabajar en tu vida. Ya te metió a la casa, ya reconociste al Señor Jesús como tu Salvador. Ahora permite que Él trabaje de cerca contigo. Permite que Él trabaje, que Él te dé forma. Y sabes, lo pone en la mesa. Y después de pensar un puño de tierra, sin propósito, inútil, que no servía para nada, el alfarero comienza su trabajo. En primer lugar, lo pone en la mesa y lo pone un poco de agua. ¿Qué representa en la Biblia el agua? La palabra de Dios. Y le pone un poco de agua y empieza a dar vueltas. Es cuando tu mundo empieza a cambiar. Es cuando el Señor te trajo y empieza a cambiar y empieza a ver las cosas de otra manera y ya empiezan otras cosas. Y a ver, Señor, esto yo no sabía. Esto, oye, qué padre esto. Oye, mira, se puede vivir en paz, se puede vivir sin decir malas palabras, y empieza a cambiar tu vida, a girar tu vida cuando entras en la mesa del alfarero. Y empieza tu vida a moverse. Y eso que estaba inerte, eso que estaba muerto ahí, estático, en un montón de tierra, empieza a tener movimiento, empieza a tener vida, empieza a darle, se empieza a vislumbrar un propósito, se empieza a vislumbrar una forma. ¡Qué emoción, ¿verdad? Ese puño de tierra somos nosotros. ¿De poco no empezó a cambiar tu vida? Que ya hasta ni tus amigos te soportaban, ¿verdad? ¿Quién dice? Ya cambió mi amigo, ya. Me acuerdo cuando iba a visitar al hermano Quique, le llegan sus amigos el sábado para invitar a unas Kawasaki's. Pero ya no salía el hermano Quique. Su mundo empezó a cambiar. Sus amigos lo fueron dejando, pues él ya no es de nosotros. Y empezó a cambiar su vida. Empezó a cambiar mi vida cuando yo conocí al Señor. Mi vida dio un giro. Se puso en movimiento aquello que estaba estático y cobró vida. La palabra de Dios es vida, hermano. Comienzas a dar vueltas, comienza a girar tu vida, comienzas a tener cambio, comienza el Señor a enseñarte, a ver las cosas de otra manera, a enseñarte y decirte, hay esperanza para ti y para tus hijos. Yo tengo un propósito para ti, ya no sigas viviendo
por inercia. Hoy el Señor te da un propósito. Y eso es cuando llegas a los pies de Cristo. Tu vida cambia. Después de estar ahí estático, comienza a tener vida. Y aquí es lo más maravilloso, hermano. Y esta es la médula de la predicación. Cuando estás en la mesa del alfarero, ya te puso agua, ya comenzó a girar la mesa del alfarero. El alfarero pone su mano en ti y empiezas a disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Si empiezas a poner tu vida y empezarte a dar forma, y tú, bueno, ya está el alfarero dándote la mejor forma, haciendo tu recipiente, y no va a parar, no va a quitar su mano hasta que no termine la obra que se ha propuesto contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios va dando forma a nuestras vidas, cómo Dios cambia nuestras vidas. Después de tener una vida deshecha, después de tener una vida sin sentido, después de ver que no, y que volteas y dices no hay solución, llega el alfarero y empieza a girar tu vida, empieza a cambiar tu vida. Hermano, amigo, si tú no conoces al Señor, esto es lo que hace el Señor en la vida. Hoy tu vida puede cambiar. Hoy tu vida puede dar un giro. Hoy tu vida estática, aquellos que siempre, no, es que siempre me sale mal, yo no puedo salir de aquí, yo no me gusta estar aquí, yo quiero cambiar mi vida, y no has podido, deja que el alfarero trabaje contigo. Permite que el alfarero te meta a la casa, te ponga en su mesa y ponga su mano poderosa en tu vida. Y después de un puñado de tierra que no valía nada, comienza a tomar valor. Comienza el alfarero a dar una forma bonita y a dar un propósito. Es ahí donde muchos de nosotros empezamos como, ay, es que esto no me gusta. Y empiezas ahí, por eso dice en 2 Corintios 4:7, ¿contenderás tú con el Señor, con el alfarero? El barro le dirá, Señor, no me gusta esta forma. Claro que no. ¿Qué dice? Busca por favor 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú eres ese vaso de barro donde va a ser depositado el Espíritu Santo. Pero en Romanos, esa cita, a ver, le quito la coca al que encuentre esa cita, donde dice, contenderás tú, está en Romanos o en Corintios, contenderás tú, la vasija contenderá con la mano que lo hizo. A ver, pues yo lo encontré en Corintios, pero bueno. Pero ven, hermanos, cómo cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas, nos empieza a cambiar la vida, nos empieza a dar forma, empieza a dar un propósito. Y dice, miren, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, hermano, aún cuando el Señor te saca, te cambia y deposita algo muy valioso en ti, que es el Espíritu Santo. Y te conviertes en templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Dios empieza a trabajar en tu vida, empieza a darte forma. Pero ¿qué creen? Volvamos a Isaías, por favor, Richie. ¿Qué creen? ¿El que sigue? Lo que sigue. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? ¿En dónde? En su mano. Se echó a perder en su mano. Dice que se echó a perder en su mano. Ahí en la misma presencia de Dios se echó a perder. ¿Qué significa, hermano? Que aunque estés en la presencia de Dios, va a haber
Dice que anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, aquí hay una realidad, que aún en la presencia de Dios puede haber dificultades. ¿Se acuerdan que él dijo, el Señor Jesús a Pedro? Hoy han venido a pedirme para zarandearte como ¿qué? Como a trigo, pero ¿qué dice? Yo he orado porque tu fe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, el hecho de estar en la presencia de Dios no es garantía que no va a haber problemas. Lo que sí es garantía es que el alfarero no va a quitar su mano de tu vida. Amén. Y ahora puedes enfrentar los problemas y las dificultades en manos del alfarero. Yo no sé si tú estés pasando problemas, yo no sé si tú estés batallando, pero quiero decirte que las manos del alfarero están en tu vida. Que las manos del alfarero están en tu vida. Creo que no se la cree usted. Dios cree. La mano de Dios está conmigo. Amén. Aunque tengamos problemas, y de veras, hermano, yo no le puedo decir por qué. Aquí hay un misterio, yo no puedo decir, pero ¿por qué? Es un misterio. Hay tantas cosas por las cuales sufrimos nosotros, pero es un misterio. Yo no te puedo decir por qué, pero sabes una cosa, te puedo decir que aquí no es el cielo. Aquí no es el cielo, es solo un puente para la eternidad. Y yo voy a la eternidad con el Señor. Porque el Señor prepara casa para mí. Por eso es ahí donde tienes, hermano, es ahí donde si volteas y piensas, y a veces decimos, a ver, y volteas a otro lado y ves que a los otros les va bien. Y ves que a los otros les va súper bien. Y aún a los que no son cristianos tienen bendición. Y dices, yo que estoy aquí, yo que te sirvo, tengo problemas. Yo que vengo a la iglesia, tengo problemas. ¿Y por qué permite? Y empiezas a cuestionar a Dios. ¿Qué le dijo el alfarero? Nada. No dijo, mira Jeremías, a veces se rompen las cosas, pues a veces la silla no es como parece y por eso. ¿Se detuvo a decirle algo? No, porque eso no es lo importante. Lo importante es que entiendas que estás en las manos de Dios. Amén. Eso es lo importante. Es ahí donde está lo importante, lo verdaderamente importante. Es ahí donde tienes que cantar alabanzas a pesar de las dificultades. Es donde tienes que gozarte en la presencia de Dios y ser obediente con Dios, aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendas. Por eso es el problema, que el hombre está preocupado por el saber. Pero el Señor te dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Porque le preguntaban, ¿y cuándo será eso? ¿Y cuándo restaurarás el reino? ¿Y cuándo? Querían saber. Pero el Señor dice, recibiréis poder. No te preocupes por el saber. Recibe el poder, que es a través del Espíritu Santo. Es ahí, hermano. Es ahí. Si estás pasando dificultades, hermano, sé obediente. Hermano, no te quejes. No cuestiones a Dios. Él sigue siendo Dios. Y nosotros seguiremos siendo arcilla. Lo peor que puede hacer la arcilla, que es bajarse de la mesa del alfarero. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia porque tienen problemas en su vida? Platico con algún hermano, ¿por qué no vino? Ay, es que tuve pleito en mi casa. Pues es cuando más tienes que venir a la iglesia. Ya ni siquiera la Biblia lo dice la cultura popular, ¿verdad? Ves la tempestad y no tintas. Ves los problemas y no buscas a Dios. Ves los problemas y no buscas a Dios. Hermano, si usted está en la presencia de Dios, ¿quién es
A pesar de tus problemas, el alfarero no le dijo nada. No le explicó, simple y sencillamente, ¿qué hizo? Hizo otra vasija. La hizo otra vasija según le pareció mejor. Siguió trabajando. Lo más importante no fueron las explicaciones, porque no las dijo el alfarero. Lo más importante es que el alfarero sigue trabajando en tu vida. Y te va a hacer mejor. Y no va a quitar su mano hasta que no logre contigo lo que el Señor se ha propuesto. Lo único que va a pasar es que vas a llegar más tarde a tu bendición. Yo quiero mi bendición hoy. Me urge mi bendición. Tengo que permitir que el alfarero trabaje lo más rápido posible conmigo. Porque me va a hacer una vasija mejor. Yo quiero ser mejor. Por eso, hermano, no te bajes de la mesa del alfarero. No te bajes. No claudiques. Sigue adelante. Porque si Dios no desechó al barro, ¿por qué te quieres bajar? ¿Por qué quieres regresar otra vez? Imagínese que el barro se baje de la mesa del alfarero. ¿Qué va a hacer el alfarero? Agarrarle en el recogedor y la va a volver a tirar a la parte de atrás. ¿A dónde está? Pero aquí el alfarero no lo desechó. Siguió trabajando con él. El Señor sigue trabajando con nosotros. El Señor quiere trabajar contigo y conmigo. Conclusión. Éxodo 21. Solo, por favor. Estas son las leyes 21, 26 y 27, perdón. Miren uno de los mandamientos del Señor en Éxodo. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, ¿qué dice? Le dará la libertad por razón de su ojo. Siguiente versículo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, ¿por su diente qué? El Señor le quería enseñar algo, una verdad a su pueblo. Y es esta verdad. A veces las mayores bendiciones vendrán a través del dolor y de la pérdida. Estos iban a perder un ojo, pero iban a recuperar la libertad. Estos iban a perder un diente, pero iban a recuperar la libertad. Muchas veces ese proceso de dolor y pérdida te va a llevar a algo mejor. Y terminemos con la mayéutica. Versículo 6. ¿Qué dice? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. No podré actuar así como este alfarero. ¿Cuál es la pregunta? ¿La respuesta? Claro que puede actuar. El Señor es el alfarero y Él está intentando hacer cosas mejores contigo, y su mano poderosa aún está contigo. Eso es lo que Él quiere que entiendas. ¿Acaso no podría ser yo lo mismo? Si te bajaste de la mesa del alfarero porque vino el enemigo como león rugiente y te ha dejado herido, dile al alfarero que otra vez te ponga en la mesa para que trabaje de cerca contigo. Ponte de pie y vamos a orar.